¿Cómo le va, Valdés? A ver. Muy bien, ¿cómo les va? La verdad que quiero decir en primer lugar que la declaración que hizo el Estado argentino sobre el conflicto que se ha generado entre Rusia y Ucrania es una tradición de la política exterior argentina, la integridad territorial. Nosotros hemos votado siempre al lado de la integridad territorial, porque defendemos la causa Malvinas y no se puede, está esperando el colonizador está esperando una equivocación nuestra para apropiarse. Por lo tanto, tanto en el 2014, yo quiero contar, cuando sucede la anexión de Crimea por parte de Rusia, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Marita Perceval era la embajadora. Mendocina. Argentina votó a favor de Ucrania, y después, eso fue en el Consejo de Seguridad. Argentina integraba junto a Chile el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, órgano máximo de la política internacional, y Argentina junto a Chile vota. Era Cristina Fernández de Kirchner, presidenta, Héctor Timerman, canciller, Marita Perceval. A su vez, en el gobierno de Cristina Kirchner, quiero decir que viajaron a Ucrania Jorge Tayana, que fue canciller de Cristina, la ministra de Defensa de ese entonces, distintos viajes, Nilda Garré, y el último que fue a Ucrania fue Héctor Timerman en el 2014. Digo porque quiero que sepan que durante los 4 años de Mauricio Macri, nunca fue un funcionario de Macri a Ucrania, sí fue un diputado nacional del Frente para la Victoria, Daniel Filmus. Hubo, en ese tiempo, hubo una abstención permanente en las Naciones Unidas cuando Ucrania pedía el voto por el tema de Crimea, de Argentina en la política exterior de Forí y de su predecesora. Malcorra, sí. No, perdón, Malcorra. dice esto porque entonces, digo, esto no se resuelve con ir a sacarse una foto eso le pregunto. en la embajada de Ucrania. Ahí la vimos a Patricia Bullrich y a Graciela que cuando Ocaña. gobiernen generen las políticas. Pero claro, en aquel tiempo Donald Trump, que a ellos lo seguían, era amigo de Putin. Entonces era mejor quedarse donde se quedaban. Nunca votaron a favor de Ucrania en Naciones Unidas. Entonces, que nosotros tenemos coherencia. Quiero decir, Argentina, al igual que China, sigan lo que ha dicho ayer el canciller de China, que ha dicho que la integridad territorial de China hace que no convaliden la invasión a Ucrania de Rusia, independientemente de la valoración geopolítica que ellos tienen sobre ese tema, que yo también la tengo. Pero en la posición que corresponde a lo que es los acontecimientos sucedidos ayer, sinceramente, la política exterior argentina del Frente de Todos es igual a la del Frente para la Victoria. De eso no tengo ninguna duda. Eso que hace referencia, que también lo dijo el diputado Selva cuando lo entrevistamos recién, respecto al vínculo que tiene este tipo de conflictos con el reclamo argentino de la soberanía por Malvinas, ¿no? Porque muchas veces también desde la comunicación se generan distancias y se generan también formas de comunicar que pareciera que no tienen ninguna relación con nuestra manera de reclamar en el mundo la soberanía. ¿Sabe qué pasa? Nosotros no vamos a pasar como la presidenta del PRO, que ayer se va a la embajada de Ucrania para querer corrernos a nosotros. Claro, porque nosotros no vamos a entregar a Malvinas a cambio de una vacuna. Seguramente, como tampoco tomamos un barco en el año 89, en enero del 89, para decir que vamos a invadir Malvinas, cosa que hizo la actual presidenta del PRO en aquel momento. La verdad, no somos erráticos, seguimos haciendo siempre lo mismo, tenemos relaciones internacionales como siempre hemos planteado. Sí, multilaterales también, ¿no? Que son multilaterales y no nos desdecimos de lo que hicimos en el viaje que fuimos a Rusia, que tuvimos una entrevista con Vladimir Putin, y que tampoco nos desdecimos de lo que hemos hecho en China con Xi Jinping. No como ellos, que lo condecoraron con la orden del general San Martín
Argentina a Xi Jinping y después pareciera que cuando vamos nosotros, que fue hace 3 años, no hace tanto, ¿no? Sí, y el viaje fue hace 15 días, 20 días y atrás. todos los negocios que propone China para hacer en Argentina tienen el grupo Sogma de socio, cosa que yo no veo mal. Pero sáquense la careta, muchachos, quiero que me digan un negocio que hacen con Estados Unidos. Valdés, una cuestión que la estábamos hablando cuando empezábamos, que es bastante llamativa, que uno creía que a lo mejor iba para otro lado el final, pero hoy uno que ve que la OTAN, por ejemplo, no responde y reclama por esa falta de apoyo el primer ministro ucraniano, el presidente ucraniano. Estados Unidos tampoco interviene salvo con sanciones militares y parecería que Putin puede terminar a lo mejor en Ucrania con costos muy relativos como los que estuvo en Crimea. ¿Es una posibilidad? ¿Esa le parece o no? Yo ya no me quiero meter a opinar en eso porque lo que yo diga es una calificación individual mía. Yo lo que he dicho hasta ahora es el orgullo que siento de una política exterior. Política exterior que es coherente, que defiende los intereses permanentes de Malvinas, que es la política básica de nuestra política exterior, que puede tener relaciones con Rusia como las tuvo en el gobierno de Cristina Fernández, en el gobierno de Néstor Kirchner, en el gobierno de Alberto Fernández. Fue muy solidario la Federación Rusa con nosotros con el tema de las vacunas Sputnik. No nos desdecimos de nuestra relación con China y Xi Jinping y también la solidaridad que tuvo con sus vacunas. No somos erráticos, no es que queremos entregar Malvinas, tomarnos un barco para ir a tomar Malvinas, no. Creo que lo que hace la política internacional es tener coherencia. Eso es lo que hay que hacer. Le vuelvo a preguntar lo que le preguntaba hace un ratito Pato respecto al rol del Papa o del Vaticano en la posibilidad de convocar a un llamamiento por la paz, ¿no? Miren, yo no puedo hablar por el Papa porque, quiero decirle, o sea, el Papa habla por sus nuncios, yo, ahí sí, lo que les digo es tengo una gran admiración y hoy casualmente hubo un periodista que estuvo a la mañana haciéndome una nota sobre la geopolítica de la paz de Francisco. Sí. Y me hizo recordar todas las cosas que él logró. Fíjense que él, cuando asume, al mes, Barack Obama decreta la invasión a Siria y el Papa en su primera acción pública internacional dice no a la invasión a Siria y devuelve con una jornada mundial de oración. Lo dice un lunes, Obama anuncia un lunes que va a invadir Siria la semana siguiente y el Papa le responde ese mismo día y anuncia como gran arma una jornada mundial de oración el día sábado. Yo decía, pobre Papa. Bueno, la cuestión es que fue tan fuerte la jornada mundial de oración de ese sábado que el lunes Barack Obama anunció que no iba a invadir Siria. ¿Qué había pasado? Yo le pregunté al Papa un día, yo era muy de meterme, así también me ponían en penitencia después, ¿no? Y yo le pregunté por qué había dicho que rezaran un sábado, cuando los católicos rezan los domingos. Y él me dijo, yo quería que recen fundamentalmente musulmanes y judíos que rezan los sábados. A los católicos, yo como jefe de los católicos les puedo ordenar que recen ese sábado. Claro. Entonces, parece que fue tan fuerte la oración de iglesias bautistas, de iglesias cristianas, judías, musulmanes en Estados Unidos, que Barack Obama el lunes dijo no vamos a invadir, o sea, la fuerza de pastores, de sacerdotes, de rabinos, ¿no? La religiosidad pudo, y desde ahí en adelante les quiero decir, he visto que él ha hecho cosas extraordinarias, como por ejemplo le delegaron, él fue el mediador entre Cuba y Estados Unidos, y en 4 meses logró la apertura de las embajadas de Estados Unidos en La Habana y de Cuba en Washington. Le pidieron que se metiera en el proceso de paz de Colombia después de que el presidente Uribe, el expresidente Uribe, le había ganado un plebiscito al presidente Santos contra el proyecto de paz, y el Papa logró juntarlos en el Vaticano a los dos, relanzaron el proceso y se hizo, o impedir que Donald Trump concretara el muro que quería hacer en la frontera de México y Estados Unidos. El Papa se fue caminando, se fue a México, y su última acción fue, los últimos 2 días, ir a Ciudad Juárez. Y de Ciudad Juárez se fue caminando como hacen los espaldas mojadas, que son los salvadoreños, los dominicanos, todos que quieren pasar
a Estados Unidos para tener vida, porque no es vida la que le ofrece su país, pero eso es el dolor de América, de Centroamérica, de América Latina. Bueno, el Papa hizo ese camino y se paró en la frontera de México y Estados Unidos. De un lado estaban los mexicanos, de otro lado estaban los estadounidenses, y rezó una misa con una gran concelebración para decir no al muro de Donald Trump. Bueno, lo logró, no hay muro de Donald Trump. Ojalá, Pato, ojalá el Papa logre. Claro. Él conoce mucho a Putin. Putin trabajó para esa paz que el Papa bregaba de no invasión a Siria. En aquel momento se hizo el G20 en San Petersburgo, sí, y preside el presidente del país anfitrión. Rusia, ¿Qué hizo Putin? El Papa mandó una carta pidiendo la no invasión a Siria de parte de Barack Obama o de Estados Unidos. Lo puso primero en el orden del día, y por unanimidad de los 20 líderes más importantes del mundo se decidió no invadir a Siria. Valdés, una consulta que tiene que ver con algo que preguntaba Amanda. Está claro el compromiso que ha tenido antes el Frente para la Victoria, el Frente de Todos, con Ucrania. Yo había historias y datos que no conocía. Hay una nota que recomiendo que ustedes... Que yo hoy publiqué en un tuit de Héctor Timerman, hablando la doble vara que hay con Ucrania. Ahora le pregunto, en el año 2014, cuando fue lo de Crimea. Ahora, una cuestión que acá también preguntábamos, por ejemplo, Brasil hay, en la dirigencia política, ¿hay más unidad en la concepción de la política exterior? Porque acá es muy llamativo que vos tengas esta cuestión y que pase la foto que usted cuenta, ¿no? La presidenta del partido de la oposición, con Graciela Ocaña, hay que apoyar a Ucrania. ¿No es esencial? Eso ¿No sería posible? Cuando somos gobierno, si es necesario, hacemos otra cosa. Eso es lo que dicen ellos. Pero ¿es imposible lograr algún tipo de unidad? Porque no estamos hablando de cuestiones domésticas, estamos hablando de cómo te paras frente al mundo. Bueno, yo creo que ¿se puede establecer algún mínimo común denominador o tampoco se puede? Es que debería ser así. Yo creo que la cuestión Malvinas debería ser una política de Estado en la Argentina. Y yo debo decir que hay muchos cuadros políticos, dirigentes del PRO, que piensan igual que yo en el tema Malvinas. Federico Pinedo es un hombre que tiene una política activa sobre el tema Malvinas. Es, junto a Jorge Argüello, fundador del Instituto Malvinas de la Cámara de Diputados, de la Comisión de Relaciones Exteriores. Esteban Bullrich lo he visto pidiendo por políticas activas de Malvinas. Alejandro Finocchiaro. Por lo tanto, yo no puedo decir. Ahora, sí he visto que quienes estaban ayer en la embajada de Ucrania van así con el tema Malvinas. Un día tomaron un barco para ir a tomar Malvinas, cual si fuera Dardo Cabo, cual si fueran dado... Bueno, era otra época, No, era el gobierno de Raúl Alfonsín, últimos meses, enero de 1989. Que parecía también que había un vacío de poder. Era otra época igual también. Ahí eran Robin Hood, iban a tomar Malvinas. Hay una nota que acaba de salir, que la publica Seferino Reato, contando eso que se intentó hacer en Malvinas, en Uruguay, en el puerto de Montevideo, secuestrando un barco que iba a Malvinas. Y después decir que las Malvinas pueden ser entregadas a cambio de la vacuna, de las garantías que planteaba Pfizer, se lo dijo por televisión, no es que estoy inventando nada nuevo. Entonces, eso no es política exterior. Eso no es. Como tampoco es política exterior aquella cosa que hizo Forí en el G20. Presidente, firmamos el tratado con la Unión Europea. No había nada, hasta el día de hoy no hay nada. Todo eso es lo que no se debe hacer en política exterior. Hay que ser serios. Me parece que el trabajo, el comunicado que se hizo la Cancillería Argentina fue trabajado con los embajadores argentinos en Rusia y en Ucrania, dos brillantes embajadores de carrera, Eduardo Soaín y Elena Mikusinski en Ucrania. El canciller ha consultado seguramente a los especialistas de acá. A mí me parece que las cosas se hicieron con coherencia y se van a hacer, y ojalá Argentina pueda ayudar a encontrar la paz rápido en
en ese lugar del mundo. Creo que... Y respecto al efecto que puede tener este conflicto bélico en términos económicos, porque en términos políticos es un poco esta discusión que usted también está planteando, en términos económicos respecto al incremento de los precios, al propio proceso de acuerdo que está haciendo Argentina con el Fondo Monetario, hay que tener prudencia, hay que decir cosas, cómo manejarse también. Es la misma pelea que en el tema alimentos creo que es la misma pelea que estamos dando hoy, ¿no? O sea que el aumento de los alimentos a nivel mundial, producto de los conflictos bélicos, nos está llamando a resolver la mesa de los argentinos, o sea, que pueda servir para que la Argentina exporte, pero que haya una reserva de alimentos para los argentinos. Esto pasa, quiero decir, que no es nuevo. En Japón, sí, el arroz solo puede ser exportado después, claro, como que viene a ser... Se atiende el mercado interno primero. El arroz es el elemento alimento esencial de ellos y solo puede ser exportado después de abastecer la mesa de los japoneses. Sí. Estoy hablando de un país más capitalista que Japón, no hay. No. Puedo nombrar otros países como Vietnam, que está cerca, lo mismo pasa con el arroz. O sea, los alimentos esenciales deben ser protegidos en la mesa y sobre todo cuando hay tanta diferencia de poder adquisitivo como hay en nuestro país. ¿Pero cree que eso también puede llegar a influir de alguna forma? Yo quiero creer que no, trato de ser más optimista que pesimista. Espero que esto termine rápido, eso le iba a preguntar, sí. Que no sea de mucha continuidad en el tiempo. Que no haya retiro de embajadores. Lo digo por Rusia, lo digo por Ucrania. ¿Cómo? Que no haya retiro de embajadores todavía, pese al conflicto. Digo, ¿es un gesto que tiende al optimismo? Porque parecería la primera cuestión, ¿no? Sí. Yo escuchaba a Carlos Maslatón ayer es un gran analista, sí, y él no le mete la ideología que él tiene al análisis. No. Y algo de razón tenía lo que yo escuchaba. En Ucrania existe el 30% de la población que habla ruso, que piensa en ruso, que quiere a Rusia, y que fueron muy maltratados por el actual presidente de... Claro. La comunidad gitana, que los romaní, fueron perseguidos como si fuera progre. O sea, hay un malestar para que sucedan las cosas. Vamos a ser justos. O sea, en Ucrania hay malestar de cómo un sector importante de la población es tratada. Vamos a escuchar, si les parece, a Carlos María Gutiérrez, diputado de la provincia de Córdoba, justamente haciendo referencia a su análisis respecto al conflicto bélico que hay hoy en Ucrania. No, la guerra siempre es terrible. La guerra es una realidad que ha lastimado desde el inicio de la historia de la humanidad, y parece mentira que no hayamos aprendido todavía los seres humanos a, como vos bien decías, apelar a los mecanismos que están previstos en la cantidad de organismos que se han ido creando antes, durante y post los grandes conflictos bélicos que la humanidad ha anunciado. En el caso concreto, Ucrania viene siendo desde épocas de los zares, después con Stalin y ahora con Putin, por su riqueza, fundamentalmente no solamente su riqueza agrícola, me hace acordar a lo que es el sector productivo, esa franja central que incluye mi querida provincia de Córdoba, claro, de Argentina, ¿no? Y pareciera ser que esa virtud que la naturaleza le ha provisto a Ucrania se transforma en una maldición, porque siempre ha sido saqueada con un concepto feudal que no desapareció ni con Stalin ni desaparece con Putin. A su vez, el argumento de Putin, en donde la Rusia postsoviética o el Estado soviético disgregado no se han cumplido supuestos compromisos de no estar instalando en la frontera, allende la frontera de Rusia, una y otra base de la OTAN, también ha complicado las cosas. Recordemos que Rusia en un momento determinado fue invitada a integrar la OTAN. Claro. Sí. Se estuvo muy cerca de esa situación,
Pero bueno, es decir, esto tiene dos vías. Es indudablemente que puede ser un conflicto de cierta intensidad, siempre malo, siempre con consecuencias negativas, más allá de que a partir de todos los conflictos bélicos siempre hay oportunidades que se dan, como ustedes lo expresaban claramente, para, digamos, en la especulación de los mercados y en la realidad de los mercados. Si falta gas para Europa, eso va a tener consecuencias indudablemente en un mundo globalizado, va a tener consecuencias para todos. Si falta alimento y si Ucrania deja de producir el caudal importantísimo que pone en el mercado internacional en materia granaria, indudablemente esto ya está teniendo sus consecuencias. Justamente estamos conversando con el diputado Valdés sobre la situación que se está viviendo en Ucrania, pero también necesitamos centrarnos en la Argentina, ¿no? Y en la conflictividad que tenemos en nuestro propio país, en una apertura de sesiones ordinarias que se va a dar el próximo martes. ¿Qué expectativa tiene de la visita del presidente? Yo espero que sea... Bueno, normalmente los 1 de marzo, la apertura de sesiones es cuando el presidente viene a plantear qué es lo que va a suceder en el año que empieza, en el año. Y es un año muy importante para mí y ojalá que, resuelto el tema del endeudamiento que uno heredó y que sabía que tenía que de alguna manera resolverlo o de una manera o de otra, debo decir que es urgente resolver lo que hablábamos antes, el tema alimentos, el tema alquileres, lo que es la vida diaria de nuestro pueblo, que no está mejor. Entonces, yo siento que eso es lo que tenemos que abocarnos urgente. Pongo esos 2 ejemplos porque me retumban seguido en mis oídos, ¿no? Y los quiero, y me angustia. Diputado, lo vuelvo un segundo al tema Ucrania porque justamente el martes hablábamos hoy, se va a escuchar cada palabra del presidente sobre el tema, va a ser la posibilidad que tenga él de expresarse en términos personales, y una de las frases, así como la integración territorial que usted aludió y que es parte del segundo comunicado y fue pedida por la oposición, porque el primer comunicado recuerdo que no la tenía, ayer la frase que pedía la oposición es que el gobierno argentino diga que es una invasión, que hasta ahora en los comunicados no ha aparecido. Le pregunto 2 cosas. Primero, si cree usted que es una invasión, y después acaba de hablar el encargado de negocios, creo que es de Ucrania en Argentina, creo que no es el embajador, y pide que Argentina tenga sanciones económicas para con Rusia. Si uno lee la oposición, parece que fuera en ese sentido. ¿Qué opinión tiene de las 2 cosas? No, a mí no me marca mi conducta la oposición, me marca mi conducta los intereses de Argentina. Y yo creo, no sé cuál es el primer comunicado de los 2 comunicados. Yo que vi es uno solo. No, hubo uno creo que el martes, que no decía integración territorial. No, pero a partir de que hubo invasión, y yo te lo digo con todas las letras, no hay eufemismo, el único comunicado que yo leí es el que plantea la soberanía. Habla de integración territorial. Invasión no es una palabra que usó la Cancillería. ¿Para usted es una palabra para utilizar? Pero es que, ¿qué fue entonces? Yo no sé si necesitaba usarla. ¿Cuál es el...? A ver, quiero decir, yo les decía, está el comunicado de China, está para ir por el lado que ellos, a la oposición te quiere tomar examen de no sé qué, porque ellos son los principales que hacen negocios privados con China, pero sinceramente hubo invasión, de eso no hay dudas que hubo invasión, sino ¿de qué estamos hablando? El tema de las relaciones, el embajador ucraniano dice hay que romper las relaciones. Bueno, pero eso lo plantea el embajador ucraniano, que yo lo entiendo, lo respeto, está angustiado, es su familia, su país. Argentina tiene que tomar sus decisiones. ¿Y qué opina usted de la relación con Rusia de acá en adelante de Argentina? No tiene por qué alterarse, ¿no? Pero nosotros acabamos de ir a Rusia. ¿Por qué tenemos que alterar las relaciones? Son permanentes, no son por un día. A mí me parece, a ver, Argentina, quiero contarles una cosa. Argentina ya hizo esto. No venimos a rendir examen. Lo de Crimea fue la anexión de Rusia a Crimea. Y la Argentina votó en contra en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y eso no fue obvio para que Putin viniera en el 2015, antes de que Cristina dejara el gobierno. Y esto sucedió en el 2014. Entonces, es cuestión de estudiar la historia reciente, ¿No de cree ahora. que hay un clima hoy
político. No, es un microclima que nos quieren meter, no es un clima. Es un microclima. Que lleva a que estas situaciones que son pragmáticas... Me gustaría que ellos dijeran si están dispuestos a defender a Malvinas, la integridad territorial de Argentina con Malvinas. Me gustaría. Y en justamente en este sentido que le pregunta Mauricio, ¿cómo ve la relación entre oposición y oficialismo? Vimos las dos últimas sesiones con mucha tensión, con mucha dificultad para avanzar en proyectos, y hay, como usted decía, un año por delante muy importante para el gobierno nacional. Estamos en una situación crítica de relaciones entre oposición y oficialismo. No quiero generalizar. Acá ustedes me preguntaron algo, yo estaba calificando quienes fueron ayer a la embajada. Sí. La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y la diputada Graciela Ocaña. Y algunos más. Sí, algunos más. Pero quiero decir, yo particularmente integro la Comisión Bicameral de Control de Organismos de Inteligencia. Un tema muy sensible que se está debatiendo y que se está llevando en este tiempo. Oficialismo y oposición ahí trabajamos juntos y es un tema de los más sensibles. Yo tengo que decir, no quiero creer que todo va a ser blanco y negro. Patricia Bullrich no es diputada. O sea, no. ella siempre se pone de un lado donde normalmente los que están en el territorio, los gobernadores, los intendentes de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, o los diputados, por lo general están por otro lado. Cuando Rodríguez Larreta compartía con Alberto Fernández algún escenario, ella se ponía enfrente y en contra, pero ella no es pero la lo que oposición. sí pasó fue que el presupuesto no se aprobó en definitiva y no pudo volver a comisión, y generó mucha tensión porque el argumento de la oposición fue el posicionamiento de Máximo Kirchner impide que nosotros acompañemos. Y luego, un par de semanas después, hubo otro intento de sesión donde la oposición llevó adelante un tema y finalmente aprobó el proyecto con la presidencia de Máximo Kirchner. Sí, pero lo que le quiero preguntar es, esa situación que fue tan tensa en el final del año pasado, ¿está superada? ¿Se va a repetir? Bueno, ¿Cuál es la experiencia política? Después de todo eso, yo como dirigente político tengo siempre la obligación de construir esperanza. Eso lo escuché en algún lado. No, pero es que es obligatorio. O sea, yo no puedo, siempre trato de mirar, miren, el vaso lleno y no el vaso vacío. Es una mirada siempre. Entonces yo digo, después que sucedieron esas dos sesiones, sale algo peor, sale el video en enero, el video de la Gestapo. Sin embargo, con esa composición nueva, el presidente de la Cámara de Diputados y la presidenta del Senado convocaron a los jefes de bloque para constituir la comisión bicameral con los diputados y los senadores entrantes para resolver la vacante de los que se habían ido, y se hizo y pudimos sesionar ahí por el 7, 8 de enero y a su vez fijar cómo investigar. Inclusive ahí se aprobó que íbamos a presentarnos como sí, que fuera el Consejo de la Magistratura. Exactamente, como querellante en el Consejo de la Magistratura por el fallo de Bertuzzi Llorens que hicimos, ¿no? Entonces, estamos interrogando a espías. Sí, hablaron con Contegrán también. Bueno, todos los que hemos convocado en la Comisión Bicameral han venido, han declarado. Ha participado la oposición. Antes de ayer mismo vino el juez Carzoglio y vino quien era director de Asuntos Jurídicos de la AFI de Stefano. Estuvo el diputado Base, que integra la comisión, estuvo el diputado Ritondo, compartieron la comisión. O sea, yo quiero apostar a seguir de esa forma de diálogo. Diputado, lo llevo de vuelta al tema internacional. Recordemos que es presidente y va a ser, imagino, otra vez presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. La oposición ayer pedía que se reúna la comisión, pero todavía no se eligieron las autoridades. Imagino que va a seguir. No va a tener a Suárez Lastra, con los que tenía grandes debates académicos, los vamos a extrañar. Y bueno, y una de las últimas veces que debatió con Suárez Lastra, usted reivindicaba la postura argentina de este gobierno con lo que fue el conflicto de Bolivia y la posibilidad de esa, podemos decir, no sé si reunificación, pero sí esa elección en la que se eligió un presidente sin ningún conflicto, que es el actual presidente. Escuchaba recién hablar también a usted de lo que fueron... Arce, exactamente, de lo que fue el conflicto en Ucrania, donde también una interna y un golpe de Estado que hubo en 2014 inició el proceso que está ahora. ¿Qué cohesión social tienen hoy los países de América Latina como para que estemos tranquilos?
Es la pregunta difícil que le hago. Qué preguntón. Nadie más que usted lo puede Más responder. difícil No, que parar la yo guerra te hoy. diría al revés. A ver, Me gusta la pregunta, mucho, pero tienen tiempo, ¿no? Por tenemos supuesto. tiempo. Después de lo que está pasando en Europa, muchachos, viva Latinoamérica. Nadie imaginaba que en Europa iba a vivirse este clima de guerra que no sabemos cómo puede terminar. Yo digo, cuando nosotros llegamos al gobierno, lo digo siempre, cuando Alberto Fernández, Cristina Fernández ganaron la elección, la región era un Donald Trump que no se pensaba que iba a perder con Biden, No y había ahí la fue pandemia, donde claro. Alberto Fernández decidió visibilizar la injusta detención de Luis Ignacio Lula da Silva, el lawfare practicado a la enésima potencia. Bueno, hoy es 25 de febrero, ¿no? De paso, digan, hace 3 años yo acompañé a Cristina Fernández de Kirchner a una audiencia que era el día del cumpleaños de su marido muerto, convocada por Bonadío y por Stornelli. 8 indagatorias en un día, 8, causa cuaderno, acaban de sacar un fallo en casación, ni hacen mención a esa canallada que debería haberse vuelto para atrás a partir de ese día, pues no existe la posibilidad de que haya 8 indagatorias en un día a una persona. Ahí se practicó el odio militante que Bonadío, Rodríguez, ¿cómo se llamaba? El secretario Rodríguez Varela y Stornelli tenían hacia la figura del expresidente. Bueno, no sé por qué me vine para este lado, pero Por la el 25 fecha, de por la febrero. fecha. Hablando de la situación de Brasil y de lo que es la cohesión social Bueno, en América Latina. no es solo Brasil. A ver, digo, hay lugares que ha habido mucha convulsión social en este tiempo, Chile, por ejemplo, y se ha resuelto. Cuando nosotros llegamos, había un Piñera consolidado hace 2 años y no se imaginaba que iba a haber la convulsión social que hubo, que terminó en Boric presidente. Yo espero que hay toda una generación emergente a partir de Boric, ¿no? Que entre un nuevo tiempo de Chile. Perú, 5 presidentes se devoraron en 2 años. La crisis, y hoy le está pasando lo mismo, se lo están queriendo devorar a Castillo, que acaba de asumir. Colombia asumió casi 8 meses después que Alberto Fernández, el presidente de Colombia, Iván Duque, y hoy está en una convulsión social Colombia que es factible que gane Petro las elecciones, el candidato opositor, más del pensamiento de Lula, de Alberto, ¿no? Venezuela, que todos la miraban como el cuco, hubo elecciones, la oposición, hubo diálogo en México con el grupo de contacto que Argentina integra, que se fue del grupo de Lima, que quería invadir Venezuela, en ese grupo de contacto logró que 103 alcaldías hoy estén en manos de la oposición venezolana. Y ahí voy a Brasil, que bueno, estamos ahí viendo cómo es la situación Bolsonaro. Yo creo que la tendencia dice que Lula va a ser el futuro presidente. Y bueno, entonces, cuando vemos Argentina, a pesar de ellos, de los que fueron a la embajada de Ucrania, en la Argentina se convive. Cuando, ¿cómo se llama? Sullivan, voy a hacer una confesión. A ver. Cuente. Cuando Sullivan vino a la Argentina, hará 6 meses, 8 meses, son 2 días antes que Jorge Tayana sea ministro de Defensa. Yo me acuerdo que fue un domingo que lo anunciaron a Jorge. Agosto, septiembre. Y fuimos invitados, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y la oposición, en el Senado estaba el senador Naider, creo había algunos más, y yo en carácter de presidente de diputados con diputadas de la oposición. Y ahí, no sé, Sullivan nos contó, venía de estar en Brasil, ¿no? Y Bolsonaro los había recibido diciendo que se estaba preparando para luchar contra el fraude que le querían hacer al año siguiente, es el año que viene, como el que ustedes le hicieron a Donald Trump. Así fue la recepción del presidente Bolsonaro al secretario del Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos. Entonces, cuando miran a Argentina no la miran en la calificación que pretende Cambiemos que nos miren, que somos Argenzuela, que somos Argenchina, que somos Argenrusia, no. Ven a una política exterior coherente. Nosotros
el multilateralismo lo practicamos y por eso viajamos a Rusia, por eso viajamos a China. Y si nos invita Biden, vamos a ir. Vamos a ir, no es que no vamos a ir. Pero cuando vamos a un país no asumimos los enemigos de ese país como propios. Somos multilateralistas. Fíjense, yo les pongo el ejemplo de China con respecto a Rusia y del comunicado de Ucrania, porque nadie duda de la calidad de amistad entre Rusia y China. Pero eso no hace que China no siga defendiendo la integridad territorial como la defendió antes, durante y después. La pregunta que me queda por hacerle, que tenía muchas ganas de... Cuando viajó a Moscú con el presidente, se hablaba de que iba a haber una invasión a Ucrania. Bueno, en realidad Estados Unidos lo venía diciendo todas las semanas. Ustedes fueron a Moscú, estuvieron con Putin. ¿Creyeron en algún momento en la delegación lo que percibieron de que podía haber este desenlace? No, no había clima de eso. No. Bueno, a los 2 días que fuimos nosotros vino Macron, que habla con Alberto Fernández, lo consulta al presidente argentino sobre cómo había estado su reunión con Putin. Después, 5 días después, va Bolsonaro. O sea, la vida las relaciones del gobierno ruso... ¿Cómo? Las relaciones internacionales seguían, digo. Por ahí no es como nosotros nos quieren informar acá. Miren, el primer viaje que hicimos con el presidente Alberto Fernández, que me tocó a mí acompañar, fue al 75 aniversario del Holocausto que se hace en Jerusalén. Eso para mí fue una de las cosas que más aprendí de política internacional, porque si uno estudia, si uno ve las informaciones, pareciera que Rusia y el Estado de Israel están constantemente en enemigo, porque Rusia tiene una relación de tolerancia con Irán, Israel no. Los amigos de Rusia por lo general no son los amigos de Israel. Estaban todos los jefes de Estado de los países que habían ganado la guerra, todos. Sin embargo, a quien sentó al lado Benjamín Netanyahu y el presidente de Israel entre los dos fue a Vladimir Putin. Y el único que habló junto con el primer ministro fue Vladimir Putin, porque hay un gran respeto del Estado de Israel a que Rusia fue quien más muertos puso en la Segunda Guerra y a quien liberó Auschwitz, y que es el signo más aberrante liberó todo de el la este, dignidad. todo el este de Europa. Sí, entonces digo, a veces el blanco-negro, el Chacarita Atlanta, el Boca River, que nosotros no sucede en la vida. Y debo decir, habló Putin. Y fue muy aplaudido. Sí, lo que pasa es que tiene que ver principalmente ¿sabes por qué te lo digo? Porque llama la atención hoy que a pesar de que se invadió y todo lo demás, los demás que deberían haber ido en socorro de Ucrania no fueron. Sí. ¿Por qué? Gracias, diputado, por venir gracias aquí a ustedes.